9 de la mañana, 36 minutos. En instantes nada más vamos a establecer contacto con Fernando Salino para hablar de varios temas importantes. Obviamente vamos a hablar de lo que fue la presentación del Plan Integral de Seguridad 2021, entre otros temas. Ya está en línea con nosotros Fernando Salino. Fer, buenos días, ¿cómo estás? Un placer. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Fer, hacíamos alusión a esto, ¿no? A lo que fue, que nosotros denominamos como un plan histórico, el Plan Integral de Seguridad. Hola. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Ahí está. Te decía, nosotros hacíamos alusión a lo que aquí hemos denominado como un plan histórico, el Plan Integral de Seguridad, con una inversión millonaria para la provincia y de la provincia. Sí, la seguridad es una de las demandas más importantes que la sociedad tiene en este punto. Uh-huh. Y hay algunos sectores de San Luis, particularmente urbanos, que han acentuado. Entonces me parece que es una respuesta importante del gobierno. Hay un concepto muy interesante, que es que los gobiernos se expresan a través de en qué emplean. Fer, que algo a ver, te estamos perdiendo, Fer, no sé si te podés mover un poquito. Te estamos perdiendo, te escuchamos muy... A ver si nos podemos acomodar un poco. Dale, ahí mientras te vas acomodando, obviamente hacemos referencia. Ahora sí, a ver. Decir que los gobiernos se expresan a través de los presupuestos, es decir, en qué emplean su dinero. Claro. Hay muchos gobiernos que se dicen muy interesados en educación. No, Fer, perdón, te estamos perdiendo, Fer, no te escuchamos absolutamente nada y vamos a recuperar la comunicación, por favor. Ahí lo vamos a coordinar y a reacomodar. Bueno, estamos dialogando con Fernando Salino, haciendo referencia a esto que se había anunciado en los últimos días, Cristian, que era este plan integral de seguridad que, ha generado y va a generar un impacto, algo que nosotros ya un poco recibíamos de antemano, y que era la incorporación, por ejemplo, de estos 900 agentes a las filas de la policía. Sí, y principalmente marcando el tema de seguridad, que es un concepto y un eje de gobierno, no solo en San Luis, sino en todo el país, que siempre y permanentemente se pide y se reclama, con mayor incidencia en algunos gobiernos que en otros, pero la seguridad es un tema en las regiones latinoamericanas muy fuerte y siempre con mucha presencia, por lo que se pide mayor presencia policial, mayor equipamiento y demás, y en esto también hace un poco ancla y eje el gobierno de San Luis, invirtiendo estos 2.500 millones de pesos para dotar de infraestructura y de equipamiento, entre móviles, sí, entre chalecos, entre pistolas y demás, además de cámaras. Además de la incorporación de estos 900 efectivos que, en términos que nos decía el comisario Funes, van a estar en la calle, sí, acá en San Luis, en Mercedes, en Merlo y demás. La mayor presencia en los barrios, que inclusive en algunos vecinos lo habían reclamado, lo habían pedido. Estos famosos rondines, sí, que es un concepto más de los 90, me parece, pero que vuelve a tomar preponderancia en estos últimos años, para seguir combatiendo el delito, pero también, como lo mencionaba Funes, para acercar la seguridad y la policía al vecino, para que haya un mayor contacto directo, permanente y más sencillo y dinámico entre las familias, entre los vecinos en los barrios y la propia policía, que está haciendo una vuelta por el barrio, en las zonas quizás obviamente más demandantes aquí en San Luis. Mira, para que tengan una referencia, se va a incorporar, por ejemplo, una pick-up 110 doble cabina. En realidad no es una, es más de una. 5 automóviles sedán 4 puertas, una ambulancia de baja complejidad, motos, 180 motos de enduro, 650, 250 y 150, 250 bicicletas, 4 furgones tácticos, los que solemos ver en las operaciones especiales. Bueno, van a estar incorporados 6 minibús para transporte de personal, otros que solemos ver también en algunas operaciones especiales o en algunos traslados, 4 utilitarios de carga, 4 grúas planchas, 2 grúas doble cabina, un camión tipo furgón, 10 casillas rodantes, que son las que solemos ver, por ejemplo, cuando ves algún operativo en la ruta, cuando ves en los puestos limítrofes. Bueno, para que tengan en cuenta. Las cámaras de seguridad, los 4 equipos de visión 360. Esto está muy bueno porque es tecnología de punta, tecnología de primer nivel. Las cámaras, esta visión 360, para la reconstrucción de hechos con cámaras, trípodes, visores de realidad virtual, entre otros, ¿no? Los camiones autobomba urbana,
A ver si Fer lo tenemos de nuevo allí. Fer, ¿nos escuchás? Fer. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora sí, tenemos alguna interferencia, pero te escuchamos mejor que antes. Ahí probemos. Nos decías. Bueno. Vayan las disculpas del caso. No hay problema. Ahí te escuchamos perfecto. Quédate ahí, no te muevas. No sé si estás arriba de la antena, donde sea. No, lo que decía que vos podés usar muchas palabras como gobierno, pero en realidad lo que define tu interés es en qué empleas el dinero. Y entonces, en estas circunstancias que el presupuesto sea destinado a una necesidad, a una demanda de la sociedad como es la seguridad, resulta muy importante, y como ustedes decían, además con la adquisición de mucha tecnología, con mucho acento en el recurso humano, incorporando nuevos efectivos, esperemos que estos equipos sean utilizados en plenitud, sean preservados, sean mantenidos y sirvan finalmente para la utilidad que deben tener, que es mejorar la seguridad de los ciudadanos, que sabemos que en la Argentina esta es una demanda absolutamente presente. La verdad que es muy auspicioso, inclusive en periodos de pandemia, en periodos donde la salud se lleva natural y lógicamente una buena parte del presupuesto, que haya esta atención a la seguridad es sumamente plausible, y creo que la ciudadanía lo ha tomado muy bien, la policía lo ha tomado muy bien. Ha habido una explicación, una presentación, una exhortación directa del gobernador a los efectivos de seguridad en aras de mejorar, de preservar derechos humanos, de integrar absolutamente la policía a la sociedad, que me pareció más que interesante y ojalá dé los resultados que se esperan. Fer, hay un concepto, me parece clave, que hace años que ya lo viene mencionando el gobernador, que tiene que ver con que la policía vuelva a tener esa confianza plena en la ciudadanía desde hace muchos años, inclusive décadas. Es decir, que aquellos niños o adultos tengan primero un respeto absoluto para con la policía y también que tengan la confianza como para pedir ayuda en cualquier momento. Sí, comúnmente los niños tienen respeto si tienen respeto a los adultos. Tal cual. Sí. Es decir, los chicos suelen emular lo que ven, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que, bueno, no va a ser, no es una tarea sencilla, es una reconciliación difícil, es un matrimonio que se ha disuelto hace muchos años por razones muy profundas, y bueno, no va a ser fácil reconstruirlo. La policía admite en muchos casos que tiene que hacer una propia depuración, una propia reconstrucción, pero naturalmente cada vez y felizmente la cuestión va mejorando, sobre todo en San Luis. Es muy importante la escuela de policía en el sentido de la impronta distinta que se pueda dar, en el sentido de hablar con más claridad respecto de la importancia de la integración, de cuáles son las cuestiones que efectivamente la policía debe preservar y cuál es la manera de establecer un lazo distinto con la sociedad. Naturalmente la función de seguridad a veces encierra algunos elementos que obviamente son muy fáciles de conciliar con la actividad de los ciudadanos, pero me parece que trabajar en este sentido es sumamente saludable. Me parece que la sociedad evoluciona, que hay momentos muy desgraciados que se van superando, y que la policía además exprese claramente esta voluntad es importante. Fer, este tipo de inversiones o este tipo de acciones marcan definitivamente precedentes, marcan cuáles son las prioridades dentro de un gobierno. Y en el discurso, Alberto Rodríguez hacía referencia a esto, ¿no? Que decía, bueno, fue un año difícil para todos, la recaudación disminuyó por situaciones, obviamente, con respecto a la pandemia, pero el dinero que teníamos lo utilizamos para algo que se necesitaba, que era aumentar la seguridad y trabajar en esto. Creo que va marcando un poco, ¿no?, cuáles son las prioridades de este gobierno con este tipo de acciones, que es el estar cerca y satisfacer las necesidades de los puntanos y las puntanas. Mira, es como vos decís, porque lo demás son palabras. Yo lo decía antes, hay gobiernos a los que les
dicen que les preocupa mucho la educación y disminuyen el presupuesto educativo. Entonces, un gobierno, más que por sus palabras, se expresa por el destino que le dé a los fondos de que dispone, aún en una emergencia como esta. Obviamente hay conciencia de crisis y se sabe que la salud, las vacunas, etcétera, van a ser prioridad, pero conseguir atender además esto habla de escuchar a la sociedad demanda, entre las demandas de la sociedad está la seguridad, porque obviamente si no es muy difícil la vida. Claro. Si vos no te sentís seguro, no tenés una vivienda segura, no son preservados tus bienes, no son preservadas las personas, y eso es una función indelegable del Estado. Entonces, cumplirla, destinar esos fondos a esto es parte de cumplir esa función. Fer, te cambio de tema y para meternos un poco en el ámbito nacional, y por estas horas se está hablando mucho del Grupo Lima y de esta decisión de Argentina de retirarse formalmente de este grupo. ¿Cómo lo considerás? ¿Cómo se puede explicar un poco y llevarlo al llano de la gente? Mirá, nosotros hemos cambiado de gobierno y el gobierno de Mauricio Macri tenía un criterio respecto de Venezuela y tiene un criterio respecto de toda la situación en la América Latina, que no es el mismo criterio que tiene el gobierno de Alberto Fernández, esto está claro. Uh-huh. También está claro que los países no pueden, la política internacional no da tiempo a cambiar de criterio cada rato. Uh-huh. Uh-huh. Pero un dato que me parece interesante de mirar y que la verdad que es algo que siempre me llamó la atención, es que América Latina rápidamente contagia de un país a otro con una velocidad llamativa. Cuando lamentablemente, y ayer se recordaron 45 años, cuando había dictadura en Argentina, la mayoría de los países de América Latina vivían en dictadura. Uh-huh. ¿Sí? En los 70, este fue un signo de América Latina. Bueno, en América Latina hay cosas que han cambiado. Fíjense, inclusive en el Grupo Lima es distinta la actitud del gobierno de Biden de lo que era el gobierno de Donald Trump. Tal cual. Y esto se copia, esto se nota. Es decir, no es la misma posición respecto de Venezuela, que es el caso que nos ocupa, porque es la razón por la que la Argentina se salió del Grupo Lima. Uh-huh. Es distinto y hay cuestiones que van cambiando. Evidentemente en Venezuela hay que encontrar una salida. A mí digamos, es bastante difícil este tema porque lo más importante es la no injerencia. O sea, cada país debe resolver sus cuestiones de un modo interno, sin injerencia de potencias internacionales y sin injerencia de ningún otro país del mundo. Cada país es soberano. Si se puede cooperar, si se puede ayudar, si se puede de alguna manera conciliar posiciones que a veces en lo interno son muy difíciles, vale la pena hacerlo, pero la no injerencia en cuestiones de otros estados me parece un principio muy importante, porque si no suceden cosas como las que pasaron hace 45 años, que ahora se está admitiendo lo que todo el mundo sabía. Uh-huh. Y se están abriendo archivos y demás que prueban puntualmente la injerencia de los Estados Unidos en cada uno de los procesos de golpes militares en América Latina. Y esto es lo que no debe suceder. Y la Argentina lo que alega es un poco esta cuestión de decir que el Grupo Lima estaba de alguna manera teniendo una acción absolutamente tendenciosa y que no ayudaba a resolver los problemas en Venezuela. Ojalá Venezuela encuentre una salida, una solución a esto que se le plantea como tan difícil. De todas maneras, también debemos decir que en política internacional son muy interesantes las posiciones, muy importantes, pero es muy importante la coherencia. Es decir, si vos te sostenés en el tiempo con una política, claro, esto resulta muy valioso, muy útil. Naturalmente Argentina no podía seguir sosteniendo en el ámbito internacional ni en el ámbito latinoamericano lo que eran las políticas de Mauricio Macri, que fueron políticas absolutamente enroladas en un sentido y que supuestamente iban a servir para beneficio de la Argentina. Pareciera que lo que conseguimos con esto es que el Fondo Monetario Internacional nos preste un dinero que nos hundió absolutamente, violando todas las normas,
incluso las propias normas del Fondo Monetario Internacional. Claro. Fer, ¿se puede catalogar como bueno o malo esta acción de Argentina? Porque viste que ha querido como establecerse de algunos sectores que decían esta acción es buena y otros dicen no, esta acción es mala. ¿Se puede catalogar como fue una buena acción, fue una mala acción o simplemente fue una acción política? Yo creo que en política internacional, primero que siempre es muy prematuro, porque vos vas a decir... A lo mejor si en un lapso de tiempo relativamente corto vemos que Venezuela consigue normalizar sus procesos electorales, sus procesos democráticos y consigue salir adelante, tal vez tengamos que decir que esta fue una buena decisión. Hay que conocer mucho además y hay que saber cuál era la interna en este Grupo Lima y cuáles fueron las consultas con otros países del mundo, América Latina concretamente, a ver cuál era la actitud que iban a tomar. Claro. Lo que vemos en lo inmediato es que desde el gobierno de Biden hay claramente una actitud distinta respecto de Venezuela. Esto es evidente. Sí. No sé si esto va a terminar dando un buen resultado para los venezolanos. Nunca es demasiado buena la injerencia de los Estados Unidos en ningún país, pero si esto va encaminado a lo que se dice y como lo decidan los venezolanos, porque repito, a mí me parece, la no injerencia me parece un principio fundamental, pero si consiguen llegar a elecciones libres, democráticas, que de alguna manera conformen a todos los sectores y que permitan que el país salga de una situación verdaderamente compleja, va a ser muy útil. El caso de Bolivia es emblemático, nos decían una cosa, nos mostraban una cosa, pero resulta que cuando consiguieron votar, parece que los bolivianos opinaban algo bastante distinto de lo que nosotros escuchábamos fuera de las fronteras de Bolivia, ¿no es cierto? Fer, un placer como siempre, hasta la próxima. Igualmente para ustedes, perdón por las dificultades en comunicarnos, un abrazo grande. Abrazo, no hay problema, gracias. Fernando Salino hizo columna de opinión, de actualidad, de política del día de hoy. 5 para las 10, separamos y seguimos, dale. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com. O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio 96.3 La Finur FM.